ley en Argentina de protección de datos personales es una ley del año 2001, que si bien para los abogados en general eso no es muy viejo, para los abogados que se especializan en tecnología, saben que los años en la tecnología pasan muy rápido y el año 2001 es muy lejano, ¿no? Piensen que desde el año 2001 hasta la fecha pasaron las redes sociales que no existían en ese momento, los smartphones, las apps, aplicaciones de la casa inteligentes, relojes inteligentes, todo nuestra relación con la tecnología y en particular con la privacidad y con el manejo de nuestros datos se modificó sustancialmente, y eso hace que sea necesario actualizar la ley porque nuestra relación con el ecosistema tecnológico y la privacidad ha cambiado un montón, ¿no? Y eso han hecho, de hecho, los países de vanguardia. Nuestra ley está basada en una ley europea que ya no existe más, que fue actualizada. Pues, todos los que se especializan en datos personales conocen el GDPR, que es la normativa de vanguardia en la Unión Europea, y que muchos países de Latinoamérica han tomado para adaptar su legislación, ¿no? Y en Argentina eso no ha ocurrido. Mi idea es comentarles cuáles son los elementos principales que yo veo de nuestra ley que han quedado en desuso o que ha sido demostrado que no funcionan tanto. Así que me gustaría hacer un recorrido y comentarles cuáles son estos puntos y ver cómo los podríamos actualizar o mejorar. En primer lugar, uno de los puntos principales es la definición de datos personales. Nuestra ley, si bien contiene una definición que es bastante habitual, básicamente es todo dato personal que permita identificar a una persona. Lo particular de nuestra ley es que incluye a los datos personales de las personas jurídicas, que muchos de los países, o la gran mayoría de los países actualizados en materia de datos personales ya no lo contemplan. Y que ha generado, por un lado, las compañías no lo han aprovechado, no han ejercido esa ley, no la han querido ejecutar ante las autoridades. De hecho, no hay casos, no hay jurisprudencia en Argentina, en los 20 años de existencia de la ley, de empresas que hayan querido proteger sus datos a través del ejercicio de la ley. Hay otras normas que incluyen la protección de la información de la empresa, por ejemplo, la ley de confidencialidad, la ley de secretos industriales. Y la realidad es que no es una normativa que está pensada para proteger datos de las compañías ni para actuar en el mundo privado de las empresas, ¿no? Hay algunos principios fundamentales de la ley que directamente no aplican, ¿no? La protección de los datos sensibles, los datos de la salud y demás no tienen sentido para una empresa. Entonces la verdad que siendo una ley tan rigurosa y tan celosa de la protección de la privacidad de los individuos, no tiene sentido que sea una norma que aplique para las compañías, ¿no? Entonces creo que debería eliminarse, como lo hacen todas las legislaciones modernas, este concepto de persona jurídica dentro de la definición de datos personales. Otro de los puntos principales que nuestra ley ha quedado un poco antigua es las bases legales para el tratamiento de los datos, ¿no? El concepto de base legal, si bien no está incluido en la ley argentina, sí es utilizado en la normativa europea, y básicamente significa los presupuestos mediante los cuales yo puedo tratar los datos personales de forma legal. Y en Argentina la única base legal es el consentimiento. Si bien hay excepciones al consentimiento, por ejemplo, la excepción para tratar los datos necesarios para el cumplimiento de un contrato o para ejercer las funciones del Estado, estas son excepciones, y las excepciones siempre se interpretan de forma restrictiva. En el GDPR, el consentimiento no es la única base legal, hay otras bien diferenciadas, por ejemplo, el interés legítimo o la protección de los intereses vitales de los individuos, ¿no? Que son excepciones, que son bases legales, perdón, que han funcionado muy bien en la pandemia, por ejemplo, en la cual, si bien se modificó radicalmente la necesidad de utilizar los datos personales, no se han requerido actualizaciones o modificaciones relevantes a las leyes. Y acá en Argentina, el hecho de que el consentimiento sea la única base legal para tratar los datos genera, en mi opinión, un problema esencial, que es que el consentimiento no es siempre la mejor opción para el tratamiento de los datos. Hay situaciones en las cuales existe una relación de poder entre el responsable de la base de datos y el titular de los mismos, en los cuales el otorgamiento del consentimiento no es apropiado
sobre todo si consideramos que uno de los requisitos es que el consentimiento tiene que ser libre, ¿no? Entonces, al existir una relación de poder, por ejemplo, un empleado que ingresa a una empresa, la realidad es que no tiene otra opción que firmar el papel que le pongan enfrente, o la política que le pongan enfrente para ingresar a la compañía, ¿no? Entonces, ese consentimiento termina siendo una especie de checklist o un tilde en una serie de requisitos que no conlleva un análisis profundo y una verdadera libertad en su otorgamiento. O por ejemplo, cuando contratamos un servicio y lo queremos utilizar, y nos aparecen esas políticas de privacidad que uno acepta sin mirar, la realidad es que al ser una precondición para poder disfrutar del servicio que uno contrató, tampoco muchas veces tiene sentido ampararse en el consentimiento como base legal, ¿no? Por eso creo que es una de las cuestiones que debería actualizarse y preverse otras bases legales como si lo hacen las normativas más recientes, ¿no? Otro de los puntos esenciales es el tema de la extraterritorialidad. Algo que hoy en día con los servicios en la nube, con las prestaciones que se hacen de Internet, es algo muy habitual que compañías presten o traten datos personales de residentes argentinos desde el exterior y quizá no tengan en Argentina un establecimiento permanente, una representación societaria, ¿no? Y la ley argentina hoy en día no contiene normas de extraterritorialidad, no permiten responder a una de las preguntas más básicas en materia de datos personales, que es si una empresa que no tiene presencia en Argentina, pero que trata datos personales de ciudadanos argentinos, tiene o no que cumplir con la ley. Es una pregunta básica que se hace alguien siempre en materia de datos personales. Pensemos, por ejemplo, en compañías que ofrecen servicios a través de Internet, servicios de televisión on demand, o cualquier otro servicio que se preste desde la nube y que no sea necesario tener una presencia física en Argentina, ¿no? La ley argentina no contiene una normativa como sí lo hace la norma europea, que tiene el artículo 3 del GDPR, trata este tema, es un artículo relativamente corto, pero que sin embargo ha requerido múltiples interpretaciones. La Agencia de Datos Personales de la Unión Europea ha publicado una guía que contiene todos los casos en los cuales la ley aplica o deja de aplicar en materia extraterritorial o internacional, ¿no? Si bien en la ley argentina hay un artículo, que es el artículo 44, tiene una definición bastante confusa y una explicación, la verdad que ha sido criticada porque no es clara. Entonces, hoy en día no existe una norma clara sobre extraterritorialidad y es algo que debería existir para resolver este interrogante fundamental, ¿no? Y luego, la realidad es que hay varias cuestiones que no están contempladas en la ley. Nuestra ley no contiene regulación sobre cookies, que es algo que en la Unión Europea existe, y en la normativa reciente de otros países también. No ha contemplado el derecho al olvido, que es un derecho de mucha preponderancia, que en Europa ha tenido casos muy relevantes que han sentado una jurisprudencia importante. Acá en Argentina hubo un fallo el año pasado también relevante en materia de derecho al olvido, pero no se amparó ni se apoyó en la Ley de Protección de Datos Personales porque no hay una norma al respecto. Entonces, ese es otro de los puntos que entiendo debería incluirse en cualquier proyecto que fuera sancionado en el futuro, ¿no? El derecho a la portabilidad de los datos personales, otro derecho que hoy en día no existe. La responsabilidad proactiva, en el GDPR lo vemos eso en la obligación de realizar evaluaciones de impacto, o en la obligación de designar un responsable por el cumplimiento de las normas de datos personales. Todas cuestiones que hoy en nuestra ley no están contempladas, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta breve reunión era comentarles eso. Creo que lo que necesitamos es eso, una reforma integral de la Ley de Protección de Datos Personales para que Argentina vuelva a ser, como fue en su momento, un país de vanguardia en la materia.